Hello students. En esta oportunidad vamos a hablar de order in questions, del orden en las preguntas. Durante las últimas semanas nosotros estuvimos estudiando el orden de las oraciones afirmativas, de las negativas y de las interrogativas del presente simple, tanto del verbo to be como de los verbos comunes. Entonces, vamos a repasar cómo formábamos ese primer tipo de pregunta que habíamos visto, que recuerden que eran las preguntas cerradas o yes or no questions. En el caso del verbo to be, el orden de la pregunta, formábamos la pregunta con el verbo y luego el sujeto. Entonces, por ejemplo, podíamos preguntar, ¿Is she a doctor? ¿Ella es doctora? Y como era una pregunta cerrada, es decir, una yes or no question, la respuesta iba a ser yes or no más el sujeto más el verbo y por supuesto, si la respuesta es negativa, not. Entonces, a esa pregunta podemos contestar, por ejemplo, yes, she is, o no, she is not. Sí, ella es, o no, ella no es. O por supuesto también, isn't, no, she isn't. Y en el caso de los verbos comunes, la pregunta la formamos con el auxiliar más el sujeto más el verbo en infinitivo. Entonces, por ejemplo, podemos preguntar, ¿Does she work in a hospital? ¿Ella trabaja en un hospital? Y la respuesta la íbamos a formar con yes or no más el sujeto más el auxiliar más not en el caso de una respuesta negativa. Entonces, la respuesta a esa pregunta sería yes, she does, o no, she does not, o por supuesto, no, she doesn't, en su forma corta. Ahora bien, entonces, hasta aquí, lo que nosotros estudiamos fue cómo formar preguntas que solo pueden ser respondidas de dos maneras, con yes o con no. En esta lección vamos a estudiar cómo hacer preguntas que deberían ser contestadas brindando más información, es decir, las WH questions o las preguntas abiertas. Lo que necesitamos hacer aquí es agregar adjetivos interrogativos o WH words a las estructuras que estudiamos anteriormente. Es decir, a las preguntas que ustedes ya saben formular, le vamos a agregar adelante alguna de estas palabras. What, por ejemplo, que significa qué o cuál. When, que significa cuándo. Where, que significa dónde. Which, que significa cuál. Who, que significa quién. Whose, que significa de quién. Why, que significa por qué. Y how, que significa cómo. Entonces ahora las preguntas van a comenzar, este tipo de pregunta, mejor dicho, va a comenzar ahora con alguna de estas WH words, con alguna de estas palabras con WH, que justamente se las llama así porque, como están observando, la mayoría comienzan con WH o tienen una H y una W en la palabra. También tenemos algunas variaciones que consisten en alguna de estas WH words más alguna partícula, como por ejemplo how much más un noun, más un sustantivo y el resto de la pregunta, que significa cuánto o cuánta. Por ejemplo, how much money do you have? ¿Cuánta plata tenés? Otra variación de las más comunes es how many más un sustantivo, más un noun, que significa cuántos o cuántas. Por ejemplo,
How many pens do you have? ¿Cuántas lapiceras tenés? Otra variación es how más un adjective, más un adjetivo, que va a significar qué tan, lo que sea que quiera preguntar. Por ejemplo, how tall are you? Que significa qué tan alto es usted o qué tan alto sos vos. Otra variación muy común es what time, que significa qué hora. Por ejemplo, what time do you wake up? ¿A qué hora se despierta usted? ¿O a qué hora te despertás vos? Otra variación es how often, que significa qué tan seguido o con qué frecuencia. Por ejemplo, how often do you eat your meals? ¿Con qué frecuencia come sus comidas? Y tenemos what kind o what type of más un sustantivo, que significa qué tipo de, como por ejemplo, what kind of music do you like? ¿Qué tipo de música te gusta? Pero como están viendo, después de cada una de estas variaciones siempre sigue la pregunta en el formato en el cual ustedes ya saben formularla. Entonces, en el caso del verbo to be, este tipo de pregunta se va a formar con la WH word más el verbo más el sujeto. Por ejemplo, where are you? Que significa ¿dónde estás? En el caso de los verbos comunes, la pregunta se va a formar con la WH word más el auxiliar más el sujeto más el verbo en infinitivo. Entonces podríamos preguntar, por ejemplo, why do you study nursing? ¿Por qué estudias enfermería? Ahora bien, las respuestas a estas preguntas se contestan con estructura afirmativa. Entonces, es decir, subject más verbo, es decir, sujeto más verbo. Entonces, por ejemplo, a la pregunta where are you? ¿Dónde estás? Se podría contestar I am at home. Yo estoy en casa, por ejemplo. Y a la pregunta why do you study nursing? Me podrían contestar, por ejemplo, I study nursing because I want to feel helpful for others. Yo estudio enfermería porque quiero sentirme útil para los demás. Como ven, estamos respondiendo con una oración afirmativa. Es decir, por lógica, la respuesta siempre será de esta manera, ya que imagínense que sería ilógico, valga la redundancia, que si alguien me pregunta ¿dónde estás?, yo le conteste yo no estoy en mi casa. O que si alguien me pregunta ¿por qué estudias enfermería?, yo conteste yo no estudio enfermería. No, sabemos que no contestaríamos así, entonces siempre la estructura será afirmativa. Y aprovecho la oportunidad para señalarles algo que habíamos visto en las clases también, que entonces why significa por qué para empezar una pregunta, pero cuando yo quiera contestar esta pregunta contesto con because, que significa porque. Y eso sería todo por esta ocasión.